bienvenido a mi canal. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico, y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Muchos estáis atravesando un momento complicado en el tema económico o en el tema laboral. Habéis a lo mejor dejado un trabajo, habéis terminado un trabajo, o se os ha terminado un contrato, no se ha renovado, estáis sin trabajo en estos momentos y estáis pasando ese momento como de derrumbe emocional, de no sentirte bien, de sentirte agobiada, de sentirte agobiado, porque el tema de trabajo es algo que nos preocupa bastante, porque es nuestra fuente de ingresos lo que nos permite vivir, lo que nos permite funcionar. Vamos a ver. Esto tiende a cambiar porque vas a entrar en, en un cambio como de energía donde las cosas pueden empezar a rodar, empezar a funcionar, pueden empezar a, digamos, a cambiar las situaciones. A veces los cambios se producen de la forma más inesperada, que a veces no nos pensamos cómo nos pueden venir esos cambios en estas situaciones. Pero lo que sí es cierto es que van a llegar esos cambios que todos queremos en un momento dado que llegue. Muchos vais a tener una economía bastante buena. Va a haber entrada de dinero por tema trabajo, por tema laboral. Es, es un nuevo renacer, una nueva etapa. Puede ser que se vaya a estar abriendo de aquí hacia adelante. Los caminos van a ir abriéndose y vas a ir viendo cómo tu situación económica y tu situación laboral va a ir transformándose, va a ir cambiando con el paso de los días, el paso de los meses. Te vas a ver en otra tesitura, en otra situación muchísimo, muchísimo mejor, porque ahora la situación de algunos, de algunas, es un poco complicada, pero tú tienes la fuerza, tienes el empuje para luchar, para buscar ese trabajo, para buscar esas oportunidades que a veces están como un poco disfrazadas, como un poco ahí escondidas, y a veces puede que se nos pase de largo, no darnos cuentas o no ver oportunidades que podemos a lo mejor sacar dinero haciendo esto, sacar dinero haciendo esto otro. Para muchos que estáis sin trabajo viene llegada de trabajo, hay una entrada de trabajo, y para muchos también vais a disfrutar de un buen puesto de trabajo. Pero sobre todo para las personas que ahora mismo están en una situación de desempleo, de no tener un trabajo, las cosas van a cambiar, y, y otros desde luego vais a tener ese puesto de trabajo soñado que te gustaría hacer, lo que te gustaría estar desempeñando. Puede que haya un cambio en tu misma empresa, en el mismo sitio donde estás, y tengas un ascenso, ¿eh? Pero hay entrada de trabajo. Y digamos que se va a terminar ese sufrimiento, esa angustia que tienes por el trabajo, porque está muy bien aspectado tema trabajo. Otros vais a estar con unas colaboraciones con terceras personas, como os he comentado. Em, Estas colaboraciones van a ser con personas que ahora mismo están como muy cercanos, muy cercanas a vosotros, y vais a hacer algún tipo de emprendimiento, un nuevo proyecto, algo que a lo mejor lo tenéis parado hace mucho tiempo, que no sabéis cómo darle forma, cómo ponerlo en marcha, o no encontrabais las personas que os ayudasen.
por el tema económico, no sabíais muy bien con quién hacer esa colaboración, pues esas personas, digamos que llegan. Esas personas llegan para hacer un nuevo emprendimiento que va a dar muy buenos resultados. Va a ser un emprendimiento fructífero donde va, digamos, a correr el dinero, va a cambiar tu economía bastante, bastante. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en pareja, que estáis en una relación. Vamos a ver. Bueno, lo primero que te sale es que va a haber cambios y que estás en una relación donde tú tienes muchos sentimientos de amor hacia tu pareja, hacia tu persona especial. Pero alguno está un poco como saturado, saturada, con muchas cargas, con mucha presión, con muchas obligaciones. Es como que uno de los dos tenéis que dejar a un lado esas cargas, esas obligaciones que puede que sean obligaciones que os han impuesto los que tenéis alrededor, o familias, o compromisos familiares, que os veis como muy saturados de cargas, de obligaciones. Y eso te puede hacer que no sabes qué hacer, no sabes dónde estás, no sabes cómo avanzar, no sabes qué hacer. Pero se aproximan cambios interesantes también. Vamos a ver. Hay entrada de dinero lo que es en el núcleo del hogar, de la familia. Vais a estar en una posición económicamente muy agradable, muy saneada, de ingreso de dinero, donde el dinero no va a ser la preocupación, no es el dinero la preocupación. Y esta relación es una relación que hay que estarla mimando, cuidándola, como el que está sacando adelante una plantita, está sacando adelante algo que no quiere que se lastime, que no quiere que se estropee. Y hay que tener esa paciencia y ese amor hacia la relación para que las cosas fluyan. Pero vamos, las cosas van a fluir de manera extraordinaria porque ahora mismo, digamos que tienes la economía muy buena. El resultado es que las cosas van a cambiar. Es como que tu pareja especial, tu, tu pareja en estos momentos, va a tener como unos cambios porque tú te sientes como que, ¿cómo te diría yo? Como que estás un poco desencantada o desencantado de tu pareja, de la relación. Pero ahora mismo son cosas que están en tu cabeza, son tus pensamientos que piensas demasiado las cosas, entonces, bueno, puede ser que le das demasiadas vueltas a cualquier cosa que sucede, a cualquier cosa que a lo mejor te dicen, pero la relación puede que cambie y entre en equilibrio, porque tú desde luego vas a tener como las cosas se te van a ir dando y la relación digamos que va a coger otro, otro derrotero diferente, ¿no? Si la relación estaba un poquito como enfriada, un poquito parada, se va a equilibrar bastante. Puede que tu pareja
estuviese en unos momentos complicados, pero tu pareja ahora mismo va a hacer esos cambios a nivel interno, a nivel de que puede que estuviese en otros compromisos o tuviese algunas obligaciones de alguna relación pasada, y eso va a ir evolucionando como muy rápido, ¿eh? Pero muy rápido, muy rápido. Va a haber un cambio hacia ti muy, muy brusco, muy rápido, y esos cambios se van a producir. Y tú vas a estar como mucho más relajado en cuanto a la relación, porque vas a ver el equilibrio dentro del hogar, dentro de la familia y dentro de la pareja. Bueno, vamos a ver cómo están ahora las energías para las personas que no tienen ninguna relación, que no tenéis pareja. Algunos habéis pasado hace muy poquito por un desengaño amoroso todavía, aunque se hace mucho tiempo, pero como que todavía interiormente tenéis alguna secuela, se podría decir, ¿no? Todavía queda algo de resentimiento hacia la otra persona, y queda como todavía algo de malestar por tu parte. Vas a tener unos cambios bastante fuertes en tu mundo, en tus circunstancias, en tu vida diaria. Va a haber esos cambios. Alguien va a llegar, y llega muy rápido. Llega muy rápido. Llega rapidísimo. O sea, es como que alguien ya está saliendo a tu encuentro. Puede que algunos estéis ya contactando con alguien o estéis en conversación con alguna persona, ¿eh? Porque los cambios vienen como bastante, bastante rápidos. Vas a vivir una relación romántica de una persona de mediana edad, más bien joven, sobre todo como muy amorosa, muy, muy romántica, muy detallista. Vas a estar en una relación bastante, bastante bonita, como muy, como muy amorosa también, la relación como muy amorosa. Pero antes como que tienes que soltar algunas cosas del pasado, algunas ideas, algunos pensamientos en cuanto a las relaciones de pareja, para que digamos la pareja, tu relación, funcione al 100%. Bueno, y ahora nos vamos a quedar, para cerrar, nos vamos a quedar con este mensaje que nos van a dar el oráculo de los ángeles de la Atlántida. Entonces vamos a ver qué mensaje tienen para el día de hoy. Mira, Zadkiel nos habla de la compasión. Vamos a ver qué nos está diciendo Zadkiel. Zadkiel es consciente del profundo nivel de compasión que irradia desde tu corazón en este momento. El oráculo de la compasión es una de las influencias vibracionales más elevadas de entre las 44 representaciones de las cartas, y solo se escoge cuando hay una noción formulada en el momento presente en el individuo que ruega algo al oráculo. ¿Se debe esto a que percibes la profundidad de la compasión emanando de ti mismo en este momento mientras apartas el sufrimiento de otros? ¿O tienes necesidad de desarrollar esta cualidad conmovedora en relación con el yo o con el otro? ¿Te encuentres donde te encuentres, independientemente de la
miriada de situaciones que tu vida pueda estar revelando, has de saber que el ángel del amor sagrado te está respaldando y está dirigiendo el rayo cósmico de amor y compasión incondicionales a través de ti. Esta es una llamada elevada y solo se da cuando la persona está debidamente preparada para la acumulación de beneficios o para sentir compasión como una virtud bendita. Fíjate en la vida de los santos. Por ejemplo, ¿qué te enseña su santidad del Dalai Lama a través de su compasión? Bueno, pues este es el mensaje que nos está dejando para hoy, para ti, los ángeles, el oráculo de los ángeles de la Atlántida. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones para este día.